le pongo el para la transcripción. Debe tener transcripción, ya. Ya, colega, oye, muy buenos días para todos. Espero que tengan que estén teniendo una excelente mañana productiva. Mi nombre es Pablo Cornejo, soy coordinador de la Red de Transparencia Climática de América Latina y el Caribe Hispanohablante de Civic GSP. Y bueno, básicamente la idea es que esta reunión, primero, siempre parto diciendo lo mismo. Esta reunión es una conversación entre colegas que nos conocemos hace muchos años, por lo tanto una conversación bastante informal y la idea es que estemos en confianza y podamos conversar. Esta reunión se enmarca dentro de una cooperación que Panamá nos solicitó que trianguláramos con diferentes países sobre diferentes temas y hemos estado trabajando con diferentes países diferentes temas y hoy día vamos a ver el tema de todo lo que tiene que ver relación con arreglos institucionales y trabajo colaborativo para poder desarrollar el inventario la parte de hidrofluorocarbono dentro de un inventario de gases de efecto invernadero. Eso. Y también conversar de todo lo que se nos ocurra durante la conversación. Ya que me presenté por mi parte, le daría la palabra a los colegas de Chile que se presentaran. María Dolores, si es que fuese posible, por favor. Hola, gracias Paulo. Mi nombre es María Dolores González, yo soy consultora de la unidad Ozono. La unidad Ozono como punto focal del Protocolo de Montreal se encuentra dentro de la División de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces ahí es nuestro nexo que trabajamos muy estrechamente con, con todos los profesionales de cambio climático. Esa es nuestra vinculación y estoy súper atenta a cualquier consulta, o sea, como dice Paulo, una conversación donde podamos, digamos, contar nuestra experiencia. Muchas gracias. Gracias, Dolores. Richard, por favor. Sí, hola, bueno, soy Richard Martínez. Hoy día estoy coordinando el primer informe final de transparencia de la Quinta Comunicación de Chile, bajo FAO, y también dentro del área dentro del Departamento de Mitigación y Transparencia de la División de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente. Y en vidas pasadas fui coordinador del inventario y también estuve trabajando en proceso industrial, así que conozco un poco el sector de los hidrofluorocarbonos. Gracias, Richard. Gracias. Atento con ese cambio en la posición de jugador. Ojo, 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 ojo. Gracias, Richard. Los colegas de Panamá, si quieren, por favor, Melanie, querida Melanie. Hola, bueno, buenos días. Bueno, creo que a la única persona que no conociera es María Dolores, pero bueno, me presento igual. Mi nombre es Melanie Acosta, yo soy pues la coordinadora del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de Panamá. Y bueno, en su momento también era la encargada de preparar el inventario de procesos industriales y uso de productos, pero bueno, ahora está pues en manos de Kevin. Pues muchas gracias, primero agradecerle a Chile por la disposición. Y bueno, esperamos que la sesión pues sea de provecho. Entonces le cedo la palabra a Kevin. Hola, ¿me escuchan? Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias, Melanie. Un gusto que estén todos aquí reunidos. Mi nombre es Kevin Polo, soy el coordinador sectorial de procesos industriales y uso de productos para el INGEI. Y bueno, nada, aprender mucho de ustedes y que sea muy provechosa la reunión. Les doy la palabra a la compañera Milagros. Hola, buen día a todos. Milagros Díaz de la Unidad Nacional de Ozono del Ministerio de Salud. Bueno, estamos aquí por el trabajo que estamos realizando con el Ministerio de Ambiente, buscando que nuestro inventario en el sector ITU tenga un mejor nivel, así que vamos a escuchar atentos y pues, a aprender mucho de ustedes hoy. Muchas gracias, Milagro. Entonces, sin más preámbulo alguno, cedo la palabra a ustedes que puedan discutir. No sé, Melanie, si quieres plantear algunos temas antes que puedan empezar la discusión. Creo que por ahí va el tema, como que ustedes vayan preguntando o planteando las dudas que tengan respecto a la colaboración o el trabajo colaborativo que se da en Chile con respecto a esta categoría en particular. Así que les dejo la palabra a ustedes, por favor, siéntanse en la completa libertad.
Bueno, yo antes de cederle un poquito la palabra a Kevin, bueno, nada más, por lo menos dar un poquito de contexto de cómo está funcionando todo lo que es la parte de flujo de datos y las diferentes responsabilidades de cada uno de los actores que están aquí. Bueno, pues a diferencia de Chile, en el caso de Panamá, el inventario nacional es responsabilidad del Ministerio de Ambiente, específicamente coordinado por la Dirección de Cambio Climático, el Departamento de Investigación. Sin embargo, la regencia de todo lo que son los hidrofluorocarbonos bajo el Protocolo de Montreal está bajo la Unidad Nacional de Ozono, pero esta unidad no está bajo el Ministerio de Ambiente, está bajo el Ministerio de Salud. Así que los dos ministerios, pues se puede decir que tienen pues organigramas completamente pues diferentes y pues nosotros respondemos a los compromisos de la Convención de Cambio Climático y pues la unidad de ozono bajo el Ministerio de Salud responde a los compromisos de todo lo que es el Protocolo de Montreal, enmienda de Equidad. Sin embargo, tenemos una muy buena pues comunicación en conjunto, pero obviamente el hecho de que no estemos bajo la misma institución, a veces también eso significa algunos obstáculos y retos, por lo menos a la hora de generar información, de cero y pues el levantamiento pues de la misma. Nada más pues como para aclarar eso un poquito antes y creo que Kevin entonces puede dar un poquito más de contexto en el marco del inventario, por ejemplo, cuándo fue la primera vez que reportamos, qué estamos utilizando ahorita mismo como metodología, como para poder comenzar la conversación. Bueno, voy a presentar un momentito y de manera bastante rápida, solo que no puedo compartir. No sé si me da permiso. Yo lo habilito Vale, en un gracias. segundo, estoy en eso. Para compartir un poco lo que vendría haciendo, cómo estamos nosotros con el último inventario que realizamos para la Cuarta Comunicación Nacional y lo que deseamos luego mejorar, porque mejorar hay muchas cosas que mejorar, pero quisiéramos puntualizar cuáles son las cosas que deseamos mejorar. Ya puedo compartir. Ya puedes compartir. Vale, gracias. No sé si se ve mi pantalla. Vale, perfecto. Bueno, aquí tenemos la presentación del inventario nacional de gases de efecto invernadero de Panamá, sector procesos industriales y productos, categoría F, uso de productos institucionalizados. Estos ya son los resultados finales de 2019. Lo voy a pasar bastante por encima, 57% de inputs. Podemos ver que 2.8% de las emisiones de input son bastante bajas con respecto al balance nacional. Nosotros tenemos la parte acá de cómo realizamos nuestra estimación, los supuestos que tenemos. En Panamá solo ocurre importación, no ocurre ni producción, ni exportación, ni destrucción hasta el momento. Así que nuestro quedaría solamente que nuestras emisiones serían nuestras emisiones por importación, que esto, bueno, ya son unos supuestos que tenemos acá. Usamos los supuestos de que los bancos alcanzan un promedio de 15% de refrigeración y aire acondicionado de 4% de protección contra incendios, la vida útil de 15 años y una tasa de crecimiento del 3% de nuevos equipos. Estos factores de emisión son por defecto, como pueden ver. No tenemos factores de emisión nacionales. Es una de las cosas que también estamos tratando de buscar. Y en otros datos, bueno, los datos que utilizamos como nuestros datos de actividades, los sacamos del estudio sobre el uso de las alternativas de las sustancias agotadoras de ozono en Panamá, que este es levantado por el Ministerio de Salud, específicamente por la Unidad Nacional de Ozono, que esta es la parte donde les comentábamos que por ser de otras instituciones es un poco más laborioso porque ellos producen los datos y nosotros les solicitamos los datos. Entonces, luego, a veces es como complicado este proceso. Entonces, también el porcentaje de sustancias puras en las mezclas, que bueno, sacamos una parte de las directrices del IPCC, pero como ustedes saben, ahí salen millones de mezclas anualmente, entonces ya algunas mezclas que han aparecido no aparecen en estas directrices. Entonces, la Unidad Nacional de Ozono también nos proporciona otro cuadro donde ya tienen las nuevas mezclas que tenemos aquí en Panamá. Bueno, obviamente la ecuación general sería la de
emisiones totales igual a emisiones por importación. Y bueno, aquí tenemos ya los resultados del último inventario para el sector procesos industriales y uso de productos, que tenemos que se contabilizó 1.471 kilotoneladas de CO2 equivalente, aumentando 370% desde el 2000 y 3.8% desde 2017. Como podemos ver, en 2019 ya la producción de cemento dejó de ser la principal eh, fuente de emisión para ahí. Ahora, con un 62%, la principal fuente de emisión se le atribuía al sector de refrigeración. Y luego de aquí tenemos que 38% producción de cemento y 0.2% de la parte de los no energéticos. Entonces podemos ver que eh, este sector es muy importante, el sector refrigeración, porque ya además de ser una categoría principal, ya es la categoría más emisora en el país para acá tenemos ya un poco más desagregado las emisiones, que tenemos las emisiones de los 39% para lo que vendría siendo HFC 125, que es lo que más se utiliza, 32% para lo que vendría siendo HFC 134A, que ese es el que se utiliza creo que en automóviles, y bueno, ya aquí 23% para la parte de 143A, 105.4% para el 32 y ya los otros que se utilizan poco, que es el 227EA para protección contra incendios y el de HFC 23. Y bueno, tenemos aquí la gráfica que podemos ver y bueno, los gases fluorados se prevén que aumenten hasta el 2024. Y bueno, esta es la fuente de información. Aquí podemos resaltar que el MINSA son los que nos dan el Ministerio de Salud son los que nos dan nuestros datos. Y acá el flujo de la fuente de información, como comenté, el estudio sobre el uso de alternativas del asado. Aquí sacamos nuestros datos para refrigeración y para protección contra incendios. Y bueno, eso ya sería como la presentación más o menos general de cómo está Panamá. Esto es el último inventario que se realizó. Así que esta es la información más reciente que tenemos de IPU, por decirlo así. Entonces, principalmente eso es lo que estamos tratando de buscar, lo que tratamos de buscar. Como vieron, ya, y pues el sector más emisor ya refrigeración y aire acondicionado es el primer emisor del sector. Entonces tratamos de mejorar nuestra metodología para por lo menos nivel 2A, para que ya esto, porque así nos lo exige la directriz y así tratamos de exigirnos nosotros mismos para que sea un mejoramiento continuo y que podamos reportar de manera más desagregada la información y no tan agregada. Entonces, eso es lo que tratamos de buscar con estas reuniones de apoyo que tenemos dentro con ustedes, que realmente yo he revisado varios inventarios eh, y uno de los inventarios que he revisado es el de Chile, del BUR 4, y realmente ahí veo que tienen la información bien desagregada y es lo que me gustaría entender, cómo llegaron a estos supuestos, cómo hicieron los arreglos institucionales, cuáles fueron los obstáculos que tuvieron y cuáles fueron los retos que tuvieron y cómo llegaron a como desagregar su información para como por lo menos tener como ver el camino hacia dónde ir. Eso sería más o menos por parte de acá de Panamá y lo que estamos buscando. Gracias. Súper. Gracias, Kevin. Bueno, yo conozco un poco el inventario Panamá, no el último, sí, el anterior a ese. Y claro, yo tiendo a pensar de que una de las cosas que nosotros hemos podido hacer bastante bien, lo digo desde, ¿cómo se llama? Lo digo más desde,
desde el inventario que desde Ozono. No digo que Ozono lo está haciendo mal, sino que desde el inventario no hemos podido aprovechar de Ozono. Porque como usted, como un poco Melanie adelantó, Ozono está cruzando la oficina de mitigación. Entonces para nosotros es muy fácil ir y sentarnos a conversar con la gente de Ozono y ver qué cosas mejorar. Y ellos, y además está el tema de la enmienda de Kigali, entonces sin duda hay está muy vinculado todo el trabajo que estamos haciendo. Yo creo que una de las cosas que nos ha funcionado muy bien es justamente sentarnos a pensar y ver qué cosas tenemos en común. En su momento Sono levantó un estudio bien interesante que fue apoyado técnicamente por Mitigación, que fue un estudio de mercado que se hizo el 2019, si no me equivoco. El primero fue el 2017 y después el 19 actualizado. Hicimos dos. Entonces, de hecho, si tú miras el BUR 5, que salió hace poco, va a ver que está incluso un poquito mejor la información de ¿cómo se llama? De todo lo que tiene que ver con hidrofluorocarbono. Yo creo que eso fue una de las cosas, fue sentarnos, ellos tenían que hacer un estudio de mercado súper importante para los temas de Kigali y nos sentamos a conversar con ellos, entonces desde ahí, con ellas, en verdad, son puras mujeres nosotros. Y eso nos ayudó un poco a ordenar y a poder dar el salto a 2A. De hecho, en algunas categorías tenemos 2B porque tenemos balances de masa. Entonces, yo creo que eso fue el primer gran paso. Nosotros tuvimos la ventaja de que los fondos venían de Ozono, lo digo desde inventario, porque en inventario siempre tenemos que distribuir los fondos para todos los sectores y es una complicación. Pero desde el 2017 en adelante hemos tenido como esa suerte de poder sentarnos a trabajar juntos, sin necesidad de mayores arreglos institucionales. No sé, Dolores, si tú Claro, quieres sí. agregar algo. Sí, no, sí, yo quería comentar que lo importante es que desde el inicio el trabajo ha sido conjunto. Entonces, cuando se elaboraron las bases de licitación para este estudio que menciona Richard, eso fue elaborado desde el inicio en conjunto entre la unidad Ozono y Mitigación. Entonces teníamos dos propósitos ahí por parte nuestra, comunidad Ozono, para implementar Kigali. ¿Qué es lo que nos interesaba? Nos interesaba conocer el uso de esta sustancia y el consumo. Y en cuanto al uso, es saber qué sectores eran los que principales consumidores de esta sustancia. Entonces fuimos elaborando las bases, focalizándolos para los objetivos que teníamos en conjunto. Entonces eso yo veo que podría ser una diferencia que podrían tener ustedes si están en equipos de trabajo muy distintos, o a lo mejor se podrían coordinar en ese sentido. Acá la proximidad como física también nos ha ayudado a ir conversando y discutiendo cómo se puede focalizar el estudio para cumplir el propósito que nos sirva a ambos. Porque para nosotros, para implementar Kigali, nos interesa saber qué sectores son los que usan con mayor intensidad para después focalizar los proyectos de reducción de esta sustancia. ¿Ya? Por parte de Mitigación le interesa saber cuáles son los que emiten más a la atmósfera, o sea, en términos bien simples. Entonces, logramos hacer como un producto que nos sirviera a ambos. Yo creo que eso ha sido la coordinación principal que hemos tenido. Y luego de estos dos inventarios, que uno se hizo con fondos del Ministerio de Medio Ambiente, o sea, claro, con fondos nuestros, pero trabajaba en conjunto, el 2017, después hubo una actualización en el 2019, y luego en el 2020 hemos ido investigando diferentes sectores productivos, como sector importante a nivel local, por ejemplo, acá en Chile, el sector hortofrutícola, el sector lácteos, el sector carne. Hemos ido como investigando específicamente esos sectores.
Entonces, por eso después eso se permite tener más desagregado los diferentes usos y diferentes consumos. Y por otro lado también tenemos el análisis que hacemos de las importaciones, que son datos entregados por el Servicio Nacional de Aduanas, que nos entregan, tenemos una colaboración muy estrecha con aduanas. Entonces tenemos las bases de datos de todos los productos que se importan que contienen HFC. Y esa también es otra información que ponemos a disposición también de mitigación. Súper. Sí, hay cosas que en verdad me parecen interesantes porque, por ejemplo, el estudio de mercado este que ustedes hicieron de 2017 y su actualización a 2019, ¿se hizo el estudio de un periodo de tiempo o solo se puntualizó en 2017 y 2019? Ahí yo creo que fue bastante ambicioso. El objetivo del estudio era el periodo, ahí tú me dices, Richard, se pretendía desde una serie de tiempo completa, que es la que se necesitaba para mitigación. Sí, se hizo la Entonces, serie completa, la desde el serie completa, 90 hasta el 2017. 17, entonces lo que se le pedía, se trabajó en base a encuestas a los diferentes sectores usuarios de esta sustancia. Entonces lo que se le pedía era que nos fueran diciendo cómo fueron incorporando los HFC en sus procesos, y eso fue bastante difícil. O sea, pudimos conseguir una serie de tiempo de máximo 2, 3 años. Por ejemplo, el 17 partimos 15, 16, 17. O sea, más atrás fueron solamente estimaciones. Y luego en el del 2019, ahí le pedíamos datos. 2017, o sea, no, 2016, 17, 18, 3 años, que es lo máximo, es lo más ambicioso que podíamos lograr, y aún así nos costó mucho tener esa información. Entonces, finalmente se obtiene el dato del año anterior al cual estás consultando y se hace una extrapolación, vamos haciendo estimaciones. Pero la verdad que la serie de tiempo, claro, era el ideal tenerla, pero la empresa, la industria, no tiene la información principalmente, y por otro lado tampoco la quieren, una que no la tienen, no tienen el tiempo para buscarla, y eso es básicamente. Sí, justamente porque es muy importante como tener un periodo ya planteado de cuáles son los datos que queremos tener de un estudio, por ejemplo, de mercado o por ejemplo, un inventario de equipos, por decirlo así. Eh, Porque de esa forma podemos tener como un rango de tiempo de la información desagregada real y ya para atrás hacer como ustedes dicen, por una extrapolación. Es muy complicado tener datos muy, muy atrás, empezando porque nosotros tenemos datos a partir del 2012, que es lo que se logró como mapear, pues, pero de ahí para atrás es bien complicado hasta tener datos de nosotros de producción, de la importación de este HFC. Entonces, eso era como algo importante que quería saber porque así, por ejemplo, si nosotros trabajáramos un inventario, por ejemplo, o un estudio de mercado, saber cuál es el rango de tiempo real que podríamos incluir y luego de ir con esa información hacer una extrapolación, como ustedes ya comentan. Creo Y de ahí, que, ese eh, estudio... disculpa que... termina. sí, es que creo que la compañera Milagros iba a decir algo. Hola, sí, disculpen, siempre se me olvida levantar mi manito porque no encuentro dónde hacerlo, pero eh, bueno, el caso de Chile es muy, muy, muy interesante. De hecho, yo he tenido la oportunidad de revisar para aprender esos estudios que hicieron del 2017 y 2019. Y luego he visto también todo lo que han hecho a nivel de los sectores específicos, pesca, supermercado, automóviles y todo lo demás, ¿no? O sea, nosotros estamos un poquito atrás, bastante atrás, porque realmente la información de nosotros parte de consumo de sustancias, ¿no? No hemos podido
desarrollar ese inventario de equipos como tal. Y bueno, puntualmente en el marco de la preparación de la primera etapa del KIP, hemos realizado algunas aproximaciones en algunos sectores prioritarios para el país y nos hemos encontrado un poquito con lo que Dolores está manifestando. No es tan sencillo encontrar la información. Es posible encontrar la información de un año eh, en función de los datos que tienen los usuarios finales. Eh, eh, Cargas instaladas, información de recarga, falta mucha información porque creo que nadie lleva registros, o muy pocos llevan registros. Entonces hay un tema ahí de estimaciones y aproximaciones que hay que hacer. Pero viendo la experiencia que ya tiene Chile y todo lo que han logrado construir a lo largo de estos años, yo quería saber un poquito cómo han pensado hacer que esto sea sostenible. Porque, por ejemplo, la Unidad Nacional de Ozono ha hecho el estudio de consumo, hizo la actualización del estudio de consumo, con fondos puntuales a los que ha tenido acceso, y sabemos que hay que trabajar en función del inventario de equipos, pero tal vez pensando en establecer un sistema que sea más sostenible que el desarrollo de consultorías puntuales durante ciertos momentos, ¿verdad? Cuando se tiene acceso a esos recursos. Entonces, ahí sí quería conocer un poquito cómo están mirando ese tema, ¿no? Y bueno, aunque Chile es un poco más grande que Panamá, también quería tener un poco la idea de cuánto invirtieron o cuánto han invertido en hacer todos estos estudios que han realizado hasta ahora. Sí, yo creo que ha sido, o sea, es complejo, de hecho, también ha sido tema mejorar la información, porque sabemos, esos estudios que hemos hecho a lo largo de esta serie temporal han demostrado de que además hay información que no sabemos de los consumidores. Entonces, yo creo que ese ha sido un tema. Yo creo que no lo hemos resuelto del todo. Desde inventario hemos sido muy dependientes de la disponibilidad y voluntad de Ozono para poder mejorar esa información. La ventaja que tenemos es que como ayuda a dos instancias distintas, para nosotros es más fácil justificar la necesidad de esos fondos ante las autoridades. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, yo creo que en su momento, cuando necesitemos hacer de nuevo un trabajo grande como el que se hizo en 2017, vamos a poder que fue un trabajo bastante grande, o sea, fue bien exhaustivo, los consultores se sentaron a revisar la información de aduana, a mejorar la información de aduana. Fue un estudio que yo creo que nos permitió mejorar, no solamente poder hacer la serie, sino que mejorar también lo que estaba haciendo aduana. Vamos a como levantar algunas alarmas de cómo se pueden hacer las cosas. Entonces, en ese sentido, yo no tengo una respuesta así como inmediata. No, si a Dolores se le ocurre algo de cómo vamos a seguir mejorando el inventario y manteniendo el nivel de información. Hay trabajo que se ha hecho con aduanas, sí. Se han mejorado como las partidas arancelarias y eso implica como depender menos de estudios. Eso iba a mencionar, que lo que se ha logrado hacer también en el aspecto como normativo podría ser, porque también eso a aduana le implica implementar, abrir las partidas arancelarias, y hemos logrado desagregar bastante el tema de los HFC, y se revisa cada 5 años, digamos. Yo creo que la información que tenemos con aduana va a permitir ir haciendo la actualización por una parte, digamos, por una vía. Ahora, y también el calendario de reducción del HFC, y nosotros tenemos contacto permanente también con la industria, entonces esa sería una forma de mantenerse como actualizado, pero cómo vamos a hacer el sistematizar esto, todavía no lo hemos visto, cómo hacer sostenible esta información y cómo la vamos a ir actualizando.
Eso todavía no lo hemos visto bien. Pero lo que sí va a ser constante es la información de aduana, la tenemos bastante desagregada y tenemos también un trabajo permanente con ello. Eso, y lo otro es el contacto permanente que tenemos con la industria, comunidad Ozono, nosotros tenemos un contacto permanente con la industria. Entonces, así nos vamos manteniendo al tanto, como vamos implementando también proyectos con ellos, como para buscar alternativas a los HFC, sabemos cuánto se está saliendo también de sus procesos productivos, cuánto se está reduciendo, digamos. Cómo han ido haciendo la reconversión de sus equipos, entonces sabemos cuánto se ha ido eliminando como consumo. Eso se me ocurriría como por ahora, pero es algo que tenemos que sentarnos también a ver con mitigación, cómo vamos a seguir actualizando estos inventarios. Porque por parte del KIP ya tenemos todo un mapa de los usos que nos está permitiendo desarrollar ahora, implementar el plan de reducción de los HFC. Estamos prontos a presentar esa estrategia para la reducción de los HFC. Vale, perfecto. Ok. Solo un puntito, Kevin, disculpa. Me parece excelente y sobre todo el tema, lo que han mencionado con el tema de aduana, sería interesante mirar cómo han logrado descargar, porque casualmente nosotros descargamos toda la base de datos de aduana para el periodo 2018-2022 y al final, obviamente, sabes que entró un equipo, pero no sabes qué gas contiene, no sabes qué carga tiene. O sea que por ahí, como ustedes bien están mencionando, puede estar la vía de cómo tratar de hacer esto sostenible. Así que sí sería interesante mirar cómo han logrado avanzar con aduanas en el tema de desagregar, ¿no? La data de aduanas te permite saber cantidades de equipos que han entrado, pero no te da, en el caso de Panamá, no te da más detalles, ¿no? Sí, a nosotros nos pasa también eso, que la descripción de los equipos que se importan tiene varias descriptores, pero la verdad que no se usan tan claramente, por lo tanto ahí necesariamente tenemos que recurrir a una consultoría que analice eso, porque a nosotros es un trabajo bien arduo, la verdad, lograr identificar, ya, la partida arancelaria indica que se importaron aires acondicionados, pero no dice qué gas traen o cuánto gas traen, y eso hay que irlo y revisando casi caso a caso a través de las fichas técnicas. Entonces es un trabajo bastante arduo que también estamos tratando de que aduana sea más riguroso en exigir el detalle. Eso es algo que también lo tenemos pendiente y efectivamente nos pasa también a nosotros. Gracias. Vale, perfecto. Sí, realmente es que el tema de la desagregación es la parte importante, pues. Y, o sea, ahora estoy entendiendo más a qué nivel están ustedes, qué nivel estamos nosotros. Siento que estamos nosotros a un nivel bajo en la parte de que nosotros tenemos la parte también del estudio, por ejemplo, la Unidad Nacional de Ozono que nos proporciona el estudio de las alternativas, que también es por fondos puntuales. Y ahorita ustedes también para el estudio de mercados también están para parte por fondos puntuales. Entonces, creo que estamos como en diferentes etapas, pero como de la misma forma. Una cosa que quería consultar es que, por ejemplo, para el nivel 2A, a veces se solicita, por ejemplo, factores de emisión específicos. Entonces, ¿ustedes realizaron factores de emisión específicos o utilizaron una parte por defecto o hicieron como un mix? Entonces, no sé si me pudieran explicar un poquito más esa parte y si tienen factores de emisión específicos de su país para saber cómo, de qué manera abordaron esta parte, que entiendo que también es por la parte de las aplicaciones, pero cuál fue como su reto ahí para sacar un factor de emisión, por ejemplo, nacional.
Dale, Dolores. Sí, no, yo creo que Richard, ahí ustedes, el análisis de los datos, yo creo Sí, que ustedes, yo creo que es mixto, pero yo creo que ustedes conocen mejor cómo la metodología que usan. sí, ahí fue por su aplicación. Y aparte fue como se logró levantar mucha información para algunas categorías, para las categorías más grandes, en algunos casos se pudo hacer balance de masa. Entonces no hubo necesidad de tener factores de emisión ni por defecto ni país específico. Y en otras categorías tendríamos que ver el detalle, pero se hizo como, hubo también, creo que hubo consulta en algunos casos. Y lo otro es que lo otro que se llevó es que el análisis de los datos también sugirió factores de emisión. O sea, como hoy está entrando tanto, son este tipo de equipos, y eso fue parte del estudio que se hizo en el 2017 y en algunos casos, pero yo no sé si lo estamos usando, se hicieron estudios posteriores específicos a algunas categorías que también arrojaron indicios del valor, de los valores de esos factores de emisión. Ahora, hasta donde yo sé, los factores de emisión igual son bien complejos porque lo que nosotros hemos notado es que la realidad del país es bien distinta a ese 15%, que es como el típico de las directrices. Sabemos que hay prácticas que realizan tanto las empresas como también los técnicos encargados de los temas de refrigeración y aire acondicionado que difieren de ese 15%, digamos, que suele ser más. Entonces, claro, yo entiendo que la disponibilidad de los datos con los que hoy día cuenta Panamá es esa, digamos, y está bien, es su primer paso. Nosotros también tuvimos un primer paso así, eh, pero creo que hay otras maneras también de enfrentarlo, que puede ser, por ejemplo, algo que mencionaba Dolores, que es la cercanía con las empresas. No solamente con las empresas, con los grandes usuarios, sino también con los distribuidores o con los grupos técnicos encargados de refrigeración y aire acondicionado, que pueden ayudar como a armar el factor de emisión o no solamente el factor de emisión, sino que también otros datos paramétricos que usan, como las vías útiles, las tasas de crecimiento del mercado, que pueden ayudar a dar el salto de 1A a 2A en algunas categorías, en algunas aplicaciones que puedan ser interesantes en Panamá, como por ejemplo el tema de aire acondicionado, que me imagino que es donde está la mayoría del consumo. Sí, genial. Realmente sí, es que la parte de tener un factor de emisión, por ejemplo, específico, es bien laborioso, muy laborioso el tema de tener, o sea, hacer las encuestas, ir a hacer las consultas, eh, también los supuestos que uno va a tener. Entonces, entiendo esa parte. Supongo que cuando llegue el momento o sea, se harán las consultas pertinentes, pero por ahora ya tengo como una base de qué es lo que de qué es lo que se necesita, por ejemplo. Ahí también otra consultita que tenía es, por ejemplo, ya la parte de incertidumbres. O sea, la parte de la incertidumbre, por ejemplo, en la incertidumbre del dato de actividad, que es lo que venimos hablando, la incertidumbre del factor de emisión, ¿cómo hicieron así como para tener estas dos incertidumbres? Si fueron si utilizaron las que nos proporcionan las directrices o si utilizaron unas incertidumbres ya especificadas de los estudios que ustedes hicieron. Así me da un poquito de información de cómo hicieron esa parte. Sí, bueno, yo creo que en algunos casos los estudios proporcionaban incertidumbre, si no me equivoco. Hicieron como, eh, En aire no acondicionado Monte automotriz. Carlo, Ah, sí, sí, hicieron como un tipo de análisis bien estadístico, bien simple. Pero la verdad, como recomendación, y esto siempre lo decimos con Pablo, como
O si ustedes tienen todo el tiempo y el dinero del mundo para que el estudio levante la incertidumbre, ok. Pero si no, no lo incluyan en los términos de referencia. Quizás como una sugerencia, qué sé yo, pero eh, es algo bien como posterior en las etapas de elaboración de los inventarios. Entonces, obviamente es una preocupación, es importante tenerla, sí, pero para al menos efectos del inventario es una preocupación como de segundo o tercer orden. O sea, la preocupación que hoy día debería tener Panamá es cómo mejorar los datos, cómo desagregar a nivel de su aplicación, cómo tener datos paramétricos nacionales o quizás pasar a balance de masa. Pero el tema de la incertidumbre, en cualquier caso, están los valores sugeridos de incertidumbre de las directrices y Claro. pueden apoyarse en eso. Y quizás con juicio experto pueden complementarla. O sea, Sí, y en general, lo que sí, así como spoiler, en toda la incertidumbre de hidrofluorocarbono es muy alta. sí. Por ejemplo, en el tema de aire acondicionado automotriz, coincidió, varios servicios técnicos o expertos coincidían en un dato, entonces ya eso ya significa que estábamos más, las estimaciones estaban bien. Por ejemplo, decían, en 10 años un automóvil pierde toda la carga de su refrigerante. Entonces, bueno, podemos estimar que se pierde un 10% al año. O sea, es una estimación gruesa, pero coincidía que varios servicios técnicos nos daban más o menos la misma referencia. Entonces, así fuimos ajustando. Sí, igual, también otra cosa, en los supermercados, por ejemplo, los técnicos dicen, no, nadie se atreve a asegurar una cifra de los técnicos, pero dicen, bueno, 35% al año, tampoco les gusta reconocer que tienen tantas pérdidas, tantas fugas, porque delata en el fondo sus prácticas, sus malas prácticas. Entonces, alguno otro con mucho nos puede decir, oye, no, si acá podemos recargar hasta 50% al año. Entonces así vamos estimando y vamos ajustando los valores que nosotros llamamos fuga. Para nosotros es como una mala práctica que se fugue el refrigerante. El concepto que usan en mitigaciones de emisiones, que es como el equivalente, ¿no? Sí. Yo tenía una consulta, bueno, obviamente para ustedes este estudio de mercado se puede decir que fue el, el- el inicio como para poder mejorar todo este proceso, pero quería consultar, ¿este estudio se hizo dentro del mismo ministerio, con técnicos del mismo ministerio, o por ejemplo fue a través de consultoría, se trabajó con la universidad, o sea, el recurso humano, porque al final tiene que ser una persona que conozca de el manejo de los equipos, pero que a la vez también esté empapado de las circunstancias como nacionales? Entonces, quisiera saber el recurso humano para levantar este estudio, de dónde provino y, por ejemplo, también cuánto tiempo tomó desde, por ejemplo, que comenzaron a hacer el estudio, como cuánto tiempo duró poder tener como los resultados. Si podrían contarnos un poco de eso. Este estudio fue una licitación abierta, una licitación, un llamado público en el cual se recibieron diferentes propuestas y bueno, los términos de referencia indican que tiene que ser profesionales con experiencia en el tema medioambiental, en estudios de mercado, experiencia en elaboración y aplicación de encuestas. Era un perfil bastante bien riguroso y bien, efectivamente, como tú dices, tiene que compatibilizar todo eso, o sea, conocimiento del mercado, conocimiento técnico de las aplicaciones, de los usos de refrigerante, aplicación de encuesta, análisis de encuesta, tener la llegada a todos los sectores, porque este estudio fue a nivel nacional. Entonces, sí, es una licitación, un llamado público, y donde los términos de referencia indican exactamente qué perfil se requiere para los profesionales que van a hacer el estudio. Y en cuanto al tiempo, yo creo que el primero puede haber sido más de entre 6 meses, 8 meses. Toma bastante tiempo. Sí, es que estoy pensando y de repente
siento como que en Panamá tal vez tenemos un pinino en ese estudio que es el estudio de alternativas, que bueno, evalúa más que nada cómo es el consumo, pero tal vez se podría ver alguna manera como de fortalecer ese estudio que ya se hace y complementarlo con aquella información que sea necesaria ahorita mismo, tanto por la unidad de ozono que necesite como para, para la implementación de lo que va a ser la enmienda de Kigali, como también reforzarla con información que se necesite para el inventario. Entonces, tal vez sería como evaluar cómo puede ser fortalecido el estudio de alternativas que ya se hace, que bueno, que como comentó Kevin y la licenciada Milagro, es un estudio bien puntual que se ha hecho, creo que en lapsos, creo que casi de 3 años entre uno y el otro. Y bueno, el único problema es que no hay fondos como tal, no hay una exigencia de levantar ese estudio como tal, pero creo que hallando una forma en la que obviamente que este estudio beneficie a las dos instituciones, podemos hallar alguna manera de conseguir como los fondos, pero sabiendo que se debería como fortalecer lo que ya se solicita, porque sí entiendo que igual acá se hacen algunas encuestas para saber el uso estimado de la importación como tal, pero no hay como desagregaciones y tal vez necesitaría un análisis un poco más profundo para poder conocer un poquito cómo se va a ir moviendo el sector. Entonces, por eso era como mis dudas, como para saber de repente eh, si, cómo podríamos nosotros fortalecer el estudio que nosotros tenemos ahorita, pero ya conociendo como que es una licitación pública, porque ese es otro detalle, en la unidad de ozono de Panamá son muy pocas personas, y en el Ministerio de Ambiente, pues IPU somos Kevin y yo, entonces ese es el tema que hay, que el personal es como que bastante reducido, y habría que buscar también quiénes podrían ser esos expertos para poder hacer ese ejercicio, pero ya conociendo que fue una licitación pública que ya es como abierta a expertos a nivel nacional. Claro. Y en universidades básicamente tienen esas competencias. Ustedes también levantaron, entiendo yo que, bueno, la licenciada Milagros quería hablar. No, disculpa, Melanie, disculpa que es que yo siempre se me olvida levantar mi manito. Esto, no solamente para complementar realmente el estudio que tenemos ahorita, tiene como un enfoque de arriba hacia abajo, y el inventario de equipos tiene un enfoque que va de abajo hacia arriba. Entonces, el inventario de equipos en teoría es un enfoque un poco más comprensivo de la situación. Entonces ahí no, sería interesante, por ejemplo, si fuese posible, que Chile nos pudiese por lo menos compartir los términos de referencia precisamente de esas, como para ver esos alcances que fueron definidos, ¿no? Y sobre todo también, Melanie, mirar el tema de cuánto puede costar para Panamá hacer eso, porque tal vez ahí podemos hacer ese ejercicio conjunto y tratar de llevarlo a cabo en una primera instancia mientras vemos de qué manera eso se puede hacer correr de una forma sostenible. Sí, yo creo que se puede compartir los términos de referencia como para que tengan una idea de cuál era el perfil del consultor que se requería. Sí, y otra consulta relacionada con eso mismo. O sea, entiendo que se hicieron 2 estudios, uno en 2017, uno en 2019. Ambos fueron hechos por licitación pública, lo hicieron las mismas personas, y si ustedes sintieron que si fueron diferentes, si hubo alguna incongruencia o nuevos hallazgos. Coincidió en el 2017, sí, coincidió que fue la misma persona, fue el mismo equipo de la misma institución, la consultora que realizó ambos estudios, y luego, como en 2020, hicimos estudios puntuales como focalizados en diferentes sectores que no teníamos la información precisa, ahí se produjo el ajuste, digamos.
Si es que y en general coincidieron las tendencias, no hubo grandes discrepancias entre los estudios que realizados. Hubo bastante correlación, buena correlación, digamos. Y por lo menos en la actualización se hizo una revisión de toda la serie del estudio anterior, o solamente se adicionaron, o sea, como con cada actualización solamente adicionaban años al estudio. Ideal era hacer estudiar toda la serie, pero como te dije antes, no, eso no fue posible, y finalmente lo que logramos con mayor precisión fue la carga instalada el año anterior al año que se hace el estudio. Entonces tenemos la carga instalada y algunos datos sobre fuga de los sistemas, cuánto se fuga. Y otra cosa importante que hicimos en los estudios que se hicieron en específico en el año 2020, trabajar con las asociaciones gremiales, por ejemplo, asociaciones de productores de lácteos, asociaciones de carne, en la industria pesquera acuícola. Entonces eso también da una mejor llegada a trabajar a través de la asociación gremial. Eso también es importante, identificar quién es la persona que en cada sector puede aglutinar la mayor cantidad de representantes de esa industria específica. Entonces, eso ahí obtuvimos mejor tasa de respuesta de las encuestas. Eso. Sí, hola, disculpen, tengo un problema doméstico, pero ya volví. Y lo otro que quería mencionar respecto a este tema de las series temporales, que claro, especialmente en esta categoría yo me he dado cuenta que es un problema, porque al principio de la serie entran muy pocas cantidades, entonces encontrar ese dato, yo me acuerdo que el estudio que hicimos, que se hizo en 2017, lo que tuvieron que hacer es revisar la información como en papel, casi de aduana, y leer lo que estaban informando los importadores, porque tenía otra denominación. Antes de ese estudio, nosotros pensábamos que los hidrofluorocarbonos habían empezado a entrar a Chile el 2007, por ahí, 2002, 2007. Y con ese estudio notamos que habían entrado antes y que incluso habían entrado algunos en los 90. Entonces, pero eran cantidades muy, muy, muy bajitas. Pero fue un estudio de ese nivel, o sea, fue un estudio, nosotros tuvimos mucha suerte de poder hacer ese estudio, creo yo. Ahora sí, si ese no es el caso, si ustedes no pueden mirar tanto atrás, yo no me desesperaría tanto, porque también como que hay que mirar hacia adelante, y lo que se viene ahora es el informe final de transparencia y el seguimiento a la NDC. Yo no sé si la NDC de Panamá tiene alguna relación con hidrofluorocarbono, pero también como que hay que hacer las dos cosas, como tratar de hacer estudios para mejorar la serie hacia atrás, y también sentarse con la gente de aduana y de salud y los encargados de ozono para ir mejorando la información hacia adelante. Entonces como que como que hay que ir balanceando esos esfuerzos. No, justamente no está incluido en nuestra NDC porque hace falta mucha información, y como agregar de repente una contribución específica de este sector de repente era muy ambicioso para el momento en el que se actualizó, porque justamente era el primer año en que se iba a reportar en el inventario estos gases. Estos gases son muy nuevos reportándose en el inventario. Esta es la segunda vez que se reportan. Entonces, tal vez mejorando la información y conociendo estar un poco más seguros sobre la tendencia que tenemos, de repente nos va a llevar a de repente poder tener una meta de repente cuantitativa referente a los gases. Porque si han estado creciendo, eso sí lo hemos visto en la tendencia, han estado creciendo exponencialmente, y más por el tema de los cambios de temperatura que hay ahorita mismo en Panamá. O sea, el uso de aire acondicionado ya prácticamente es como una necesidad. O sea, todas las casas tienen aire acondicionado, la mayor parte. Entonces, sabemos que va a ir creciendo. También con el tema del congelamiento de Kigali, en los últimos años también se va a ver ese crecimiento mucho más grande. Entonces, estamos como, sí, tal vez IPU todavía
no representa un 3% del inventario nacional, pero conociendo el potencial de los gases, sabemos que tal vez ahorita mismo no lo es, pero puede llegar a ser algo importante, porque ya es una categoría principal, afectó la tendencia un poco. Entonces, también hicimos pues este taller de control de calidad del inventario y también nos recomendaron de que por lo menos tenemos que hallar una manera de pasito a pasito ir mejorando la categoría, porque estamos ahorita mismo como en una parte como muy básica, pero por eso estamos viendo los recursos que tenemos, cómo los utilizamos, o sea, cuál sería ese siguiente paso, entonces tal vez pueda hacer este estudio como para, a raíz de él, entonces van a llegar mejoras de manera progresiva, pues. Entonces, siento que con el estudio de alternativas de la UNO ya hay un avance, pero habría que fortalecerlo como para que nos dé esa información que nos está haciendo falta a los dos, tanto a cambio climático como a la misma unidad, eh, para tanto ellos poder establecer pues las estrategias de reducción de los HFC como para nosotros también mejorar el reporte de las emisiones. Entonces es como un 50-50 y un ganar-ganar como para los dos. Y por eso como estamos conversando de repente conocer si ustedes nos pueden dar, compartir esos términos de referencia como para saber qué pedir, porque creo que también es otro, como hay tantas cosas que uno necesita, pero no sabemos de repente cómo incluirlo como en el proceso, podría ser bueno. Sí. Y yo agregaría, Melanie, lo que bien han indicado, el tema este de como que juntar los alcances, porque nosotros tenemos una óptica y ustedes tienen otra óptica. Y hay temas en los que nosotros no nos fijamos, pero ustedes sí necesitan. Entonces ahí eso es importante, como ellos vienen indicando. Sí, yo creo que podemos buscar como los estudios y los resultados de algunos que estén cerrados. El de 2017 yo creo que no habría problema porque aparte se fue con fondos del MMA, del ministerio. No Y el sé si, 2019 también, sí, el yo creo que 2019. sí, esos dos yo creo que se pueden fácil Sí, compartir. ya, Es súper. eso. Yo Y los bueno, envío, Kevin, Y el o sea, tema, perdón, Kevin, Richard, ya. Sí, sí, si los tienes a mano, sí. los tengo yo, los puedo compartir. Ya, Ya, súper. Gracias, Dolores. Lo que ya. sí, Melanie, algo que no mencionamos, pero porque no tenemos ese problema, pero sí se los recomiendo, es que vean el tema de arreglos institucionales igual con la gente de salud. O sea, vean la preparación de algún tipo de memorándum de entendimiento, porque como esto es periódico, siempre van a estar trabajando con ellos. Y además, si bien hoy día el tema de IPU es complejo en Panamá, en particular de esta categoría, y va creciendo, le quería recordar dos cosas. El 2025 viene una actualización, una presentación de una nueva NDC, que va a ser hasta el 2035, se supone. Y también la enmienda de Kigali igual tiene compromisos para los países de limitar el consumo de estas sustancias. Entonces, se pueden hacer cosas en conjunto que potencien las metas nacionales. Entonces, como que no perderlo de vista igual. sí, gracias por la recomendación. Bueno, otro temita que también yo sé que ustedes tienen un poco de avance, que tal vez la licenciada Milagros también esté interesada, es, por ejemplo, el tema de los bancos. ¿Esto estuvo incluido en el estudio o esto fue un estudio aparte? Sí, el estudio del 2017 hizo como todo el inventario. O sea, desde ir a buscar los datos a aduana hasta transformarlo en emisión. Entonces, en ese paso de emisión, calcular un banco. Y por lo menos fue, me imagino que fue como un grupo de personas que entonces tenía acceso tanto a aduanas como a los importadores o por lo menos los usuarios. Y, por ejemplo, me imagino que había como comunicación muy directa con la unidad y con el ministerio. Porque si llevaba hasta emisiones era porque estaban implementando las directrices también, ¿no? Sí, o sea, el cuidado que al principio ellos trabajaron más con Ozono que con nosotros.
que con inventario. Y lo que sí yo me estaba preocupando de que levantaran los datos suficientes para inventario. Por eso en el TDR, que en el término de referencia lo hicimos entre las dos áreas. Y yo recuerdo así como, me acuerdo que lo trabajamos más con la Lore. Porque Sí, parece que, Dolores, ¿tú llegaste cuándo partió la implementación o estaba por del ahí? No, 19. sí, Yo el del llegué en 19. el 2019 cuando ya estaban hechos los términos de referencia y todo, pero yo sé que hubo un trabajo entre Lorena y tú. Y ahí, para hacer como así una idea, yo recuerdo que la cantidad de actividades que pusimos eran alrededor de, 12, no creo, sé. eran como 25 actividades, como Ah, 25 pasos que tenían que hacer. Entonces, y era bien, fueron como 3 o 5 informes, fue un estudio bien contundente. Y no solamente trabajaron con aduana, también hicieron llamados a los grandes consumidores. Porque en Ozono tienen, la gente de Ozono del ministerio tiene bases de datos bien grandes. Entonces le pasaron esas bases de datos de contacto a los consultores y los consultores empezaron a llevar y hacer encuestas telefónicas para poder contactar a la gente y poder mandar después como un Excel que llenar. Entonces como que se hizo también un mapeo por todos los actores. Obviamente en las primeras etapas fue más exitoso que en las finales, como los consumidores más chicos, ahí fue más difícil. Y por eso algunas categorías tienen balance de masa y otras no. Y después el 2019 eso se volvió a revisar y Ozono ha ido como navegando entre las distintas subaplicaciones y en algunos va mejor, haciendo algunos estudios puntuales, qué sé yo, como para ir refinando esos datos. Eso ha sido así como a grandes rasgos cómo se ha trabajado el tema de banco en particular. Insumando, en verdad. Listo, me queda claro. Yo creo que yo atendí en lo personal todas mis dudas y consultas. No sé, Kevin, la licenciada Milagros, si todavía quieren aprovechar todavía el espacio. Yo sí quería aprovechar el espacio para preguntar alguna. No, yo, Ajá. hola, no, yo solamente iba a solicitar si era posible porque yo he descargado de internet lo que yo considero que son los informes finales del 2017-2019. Creo que bajé de donde estaba supermercados, contacto refrigerado, Mac, eh, pero bueno, no sé si es información que ustedes pudiesen compartir, ¿no? Los, los mismos estudios, como para estar seguros que lo que tenemos es, y la verdad es que han sido muy útiles, inclusive ahora en la preparación del kit, han sido de gran manera nuestra guía para levantar la información puntual que hemos logrado levantar. Estamos levantando en el tema de supermercados, en el tema de pesqueros, pero bueno, si es posible, sería muy interesante también. Perdón, Milagros, no te entendí la petición, parece que hubo una interferencia. Exactamente, puntualmente, ¿cuál es la petición que tienes? ¿Compartir los estudios? Sí, sí, compartirlo aquí, si es posible. Ya, sí, sí tenemos posibilidad también de hacer eso. Vale, perfecto. Muchas gracias, Dolores, Richard. Una consultita ya un poco más técnica que le iba a hacer para aprovechar aquí el espacio es, por ejemplo, entiendo que ustedes utilizaron la ecuación esta de emisiones totales igual a emisiones de contenedores, emisiones por instalación, operación y el fin de vida útil. Entonces, por ejemplo, la mezcla de la subaplicación, o sea, de las emisiones, por ejemplo, de refrigeración comercial, industrial, doméstica, automóvil. Entonces, entiendo que, por ejemplo, para las emisiones de contenedores, estamos claros que son los contenedores a granel, los contenedores esos que vienen, o sea, los contenedores de 70 toneladas, no sé. Entonces, por ejemplo, las emisiones de fin de vida útil o de operación o instalación es una sumatoria de las emisiones de comercial, industrial, etcétera,
o cómo hicieron esa parte. En verdad no me queda muy claro y, por ejemplo, las directrices a veces son un poco ambiguas y complicadas de interpretarlas. No, el cálculo se hace por subaplicación. Entonces, para cada subaplicación se ven los distintos tipos de emisión que podrían haber. Ah, Entonces, vale. para cada subaplicación ves la emisión por instalación, la emisión durante la vida útil y durante la disposición. Se ve así como por subaplicación, porque la cantidad de información y el tipo de información que manejamos por subaplicación es distinto. Entonces, en algunos hacemos esa estimación para cada etapa, pero por balance de masa, y en otras categorías se hace con factor de emisión. Pero se hace como viendo así refrigeración industrial, y se ven los distintos tipos de emisión, y así sucesivamente. Se va por subaplicación por subaplicación, se hace la estimación. Ya me queda claro. Ok, la entendía, pero ya me queda más claro, en verdad. Gracias. Bastante interesante, en verdad, cómo van o sea, como la desagregación, pues. Y también no sabía que se podía, por ejemplo, hacer esa mezcla de balance de masas por una parte por ejemplo, el nivel 2A, que es de factor de Sí, emisión, por otra parte. ahí el tema es manejarlo por subaplicación. O sea, para cada subaplicación tienes que ser coherente y hacer la misma Ah, ecuación para la claro, misma claro. subaplicación. Y lo otro con lo que hemos estado teniendo cuidado es con hacer la estimación. No algo que uno hace a veces es llevar las mezclas a sustancias puras y después las sustancias puras hacer la estimación. Y Ujú. estamos teniendo el cuidado de hacerlo por primero revisar las sustancias, las mezclas. Y después cuando yo asigno la mezcla a la subaplicación, transformarlo en sustancia pura. Ah, ok. Porque nos hemos dado cuenta de que es distinto quienes usan las sustancias puras de quienes usan las mezclas. Entonces hay que tener cuidado cuando uno empieza a hacer esa mirada eh, que es una de las primeras cosas que uno hace, que como ve todo lo que hay y ve como quién lo usa, a veces se comete el error de pasarlo directamente a trabajarlo todo en sustancia pura. Y en verdad como que hay que tratar de ver eso más en las etapas finales, de Ok, transformar ok. la mezcla en sustancia pura para efectos de emisión. Sí, a ver si entendí. Lo que no hacen es que primero, o sea, no transforman de mezcla a sustancia pura y luego distribuyen, sino que la mezcla se la atribuyen a la subaplicación y cuando ya está todo distribuido en subaplicación, hacen la transformación a Sí, sustancia pura. sí. Vale, me queda claro. Vale, perfecto. Sí, hay bastante diferencia, entonces hay que tener ese cuidado. Es como tratar es como más la lógica de Ozono al principio y después cuando ya está todo claro, se entra a inventario. Ujú. Oye, yo me tengo que retirar ahora. Vale. Bueno, por mi parte creo que esa era la última consulta que tenía y me quedó bastante claro. Ningún problema, Richard. Si tienes que retirarte, nos vemos. Súper. Igual va a quedar la Ya. grabación así, que te fuiste. Muchas gracias, Richard. Ya. Chao, lo siento. Nos vemos, chao. Chao, Chao. chao. Bueno, yo por mi parte ya no tengo más consultas. No sé si la licenciada Milagros tiene alguna última que quiera hacer. Eh, no, la verdad es que sí hay muchas preguntas, pero creo yo que ha sido excelente el intercambio. Creo, Melanie, que hay muchas cositas que tenemos que sentarnos a empezar a mirar para ver por dónde nosotros podemos ir caminando, ¿no? Para mejorar los niveles. Exacto. Yo creo, oye, muchas gracias por todo, especialmente Dolores, por tu tiempo y por compartir el No, tema. con mucho gusto. Una pregunta, Dolores. ¿Ustedes, como desarrolladores del tema de ozono, tienen contacto con otros desarrolladores de ozono, encargados de ozono en otros países? Por supuesto, pero esa relación la lleva Claudia, Ah, ya, nuestra ya, ya. coordinadora de la Pero, unidad claro, Ozono. Yo mi pregunta, básicamente, ¿Mm?
mi pregunta es básicamente como ver, estoy pensando, son de las cosas que a mí se me van ocurriendo muchas cosas en el momento, entonces estaba ¿Ya? pensando que de repente esta discusión la podríamos llevar a nivel más macro, así juntar a todos los ozonos en una reunión con todos los inventarios y discutir cómo va a ser el tema. Creo que sería Eh, interesante una cosa por el estilo. claro, claro que sí. Yo creo que eso en las reuniones regionales de la Unidad Ozono como que se conversa un poco más esto. Ya, Pero yo personalmente, como yo soy consultora, claro, me dedico más como al trabajo como más técnico, la coordinación todo la lleva Claudia. claro. Te, ¿Mm? te dedicas a lo importante. No, con todo el apoyo de... Sí, Ya, está. y creo que es curioso también ver cómo es la dinámica de cada uno de los países, porque Claro, hay algunos que hemos escuchado que están dentro del Ministerio de Ambiente, como hay otros casos como el de Panamá, que están en instituciones diferentes porque lo ven la parte como de las sustancias tóxicas, porque por eso justamente es que sustancias peligrosas, entonces por eso es que el Ministerio de Salud es el que ve Montreal, acá en Panamá. Entonces son como dinámicas diferentes y bueno, en el caso de ustedes no fue necesario de repente arreglos institucionales porque están dentro de la misma institución, claro. pero de repente conocer de repente un país que tenga una situación similar a la de Panamá y ver cómo de repente han cooperado, pero sería intentar identificar quién de repente tiene las oficinas también como instituciones diferentes y que tengan como casos de éxito cooperando en conjunto y levantando información. En otros Lo países que, están pa- industrias. Parece que industrias lleva el tema ozono. claro. Parece. Lo que pasa es que hay un tema importante que para mí, como lo mencionó varias veces Richard, el concepto de los arreglos institucionales y la concientización con respecto al problema en sí es la clave. Porque lo que pasa es que, claro, Chile es el caso particular porque la oficina está al lado, están al otro lado. Entonces es re fácil, y de hecho todos responden a la misma jefatura en el fondo. Pero en otros países, como no se da eso, quizás ese intercambio no es tan común y cuesta echar a andar ese tipo de intercambio. Entonces, de repente sería súper valioso poder juntar a los zonos de diferentes países como para primero empezar a decirle, oye, hay un trabajo potencial con la unidad de cambio climático de cada uno de vuestros países que es bastante interesante, porque al final del día lo que se hace y que yo soy un convencido, de hecho, de eso, por eso yo trabajo todo el día a día, es que cada vez que tú empiezas a buscar más clientes para un mismo negocio, se hace más fácil todo. ¿A qué me refiero con clientes para un mismo negocio? Queremos contabilizar. Por un lado, la gente de Ozono quiere saber los bancos y quiere saber el consumo de estos gases para poder establecer estrategias de mitigación apropiadas y mientras nosotros en inventario queremos contabilizar las emisiones. Entonces ya somos dos clientes diferentes para un mismo negocio. Y eso se va potenciando al trabajar conjunto, se va considerablemente potenciando. Yo me acuerdo, a propósito que hablaban de los TDR, yo me acuerdo que yo también estuve metido en los temas de los TDR, porque eso fue como en el 2018, me acuerdo, una cosa así. O ya veníamos de antes trabajando con el tema de los TDR, y ahí se vio la potencialidad de trabajar. La gente de Ozono sabiamente, y yo siempre digo, la gente de Ozono sabiamente fue a decirnos a nosotros, oye, estamos haciendo un TDR, ¿hay algo que a ustedes les interese? Yo tenía un listado así de cuestiones. Entonces, entonces por ahí está el tema que podríamos potenciar eso. Voy a ver si me armo una idea y lo converso con Claudia. Me gustaría Eso, conversarlo con Claudia para preguntarle y cómo coordinar este encuentro, un webinar, una reunión, para presentar un par de casos. Podríamos presentar Chile, podríamos presentar un par de casos de países que digan cómo juntaron estas dos cosas. Estaría interesante. mm. Ya, pues, estimado, eso por mi parte, disculpen por hablar tanto al final. Dolores, si tiene algunas palabras de finales para Panamá. Sí, bueno, quedo a disposición lo que se necesiten, tienen mis contactos, siempre la disponibilidad siempre va a estar para responder a cualquier consulta y también agradecer a Paulo la invitación, haber participado en esto como para poder compartir la experiencia nuestra. Muchas gracias, No, gracias a ti, Dolores, por favor. Melanie, por favor. ha sido un gusto. Ay, yo de agradecer, no, pues no solamente a Chile, a Pablo también que ha facilitado estos intercambios. Ya no sé qué número es, pero hemos estado hablando con ¿8? diferentes países
temas completamente diferentes el uno del otro. Estamos bien interesados en mejorar la calidad del inventario y conocer de las experiencias de otros países son bien enriquecedoras para nosotros. Al final, a veces uno no tiene que cometer los mismos errores, sino que puede aprender de las experiencias de otros. Entonces, en eso también nos hemos enfocado y pues agradecerles el tiempo, la disposición siempre. No sé si la licenciada Milagros quiere comentar algo. No, muchas gracias. Solamente agregarle a la idea de Paulo, que me parece muy interesante, aunque en la mayoría de los casos las unidades de ozono están en los ministerios de ambiente, pero es muy interesante también agregar el tema de cómo hacer esto sostenible, que es, pues vamos a decir que es uno de los grandes retos. Además del tema de los arreglos institucionales, el tema de que eso sea un proceso. Como el tema de seguros, me gustaría que en este proceso de integración de los comunitarios participaría. Kevin, unas palabras de cierre. Yo pensaba que estaba hablando Kevin. Muchas gracias, Pablo. No te escucho. ¿Aló? Muchas gracias, Pablo, María Dolores, Richard, que se tuvo que retirar por el espacio, ¿no? Porque es que a veces es complicado como andar uno solitario por acá, sino que cuando uno busca la ayuda de alguien que ya pasó por esto, es más fácil. Y siento que es la forma en la que se debería como siempre trabajar de la mano con las personas que ya pasaron por aquí, que son los que ya hicieron esto. Entonces, nada, de verdad que muchas gracias. Me aclararon muchas cosas que tenía ahí rondando que no los tenía muy claro, pero al final es que, ok, sí es así. O otras cosas que, bueno, quería que era así, pero me dijeron, no, no puede ser así. Entonces, muchas gracias por darnos este espacio, que es muy valioso para nosotros. Y nada, agradecido totalmente. Ya, pues, estimado. Entonces nos estamos viendo. Un abrazo Nos a todos. estamos viendo. Cuídense. Chao, Dolores. Chao, Chao, Milagros. chao. Muchas Melanie, gracias. Kevin. Que Nos estén vemos. bien. Abrazos. Chao. Chao, gracias.